Here we go. Aquí vamos, mis brillantes estudiantes. Vamos a nuestra semana 6. Ya hicimos nuestra evaluación diagnóstica. Ya conocemos estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Ya tenemos la maleta. Ahora vamos a formular nuestras metas en química y en la vida en general. La química y la vida van de la mano. Entonces empezamos con un pequeño repaso, reesfuerzo. Para algunas es algo nuevo. Entonces vamos con algunos conceptos básicos. En general, la química estudia la materia, su forma, características, interacciones. La materia se clasifica en dos grandes grupos, en mezclas y sustancias puras. A partir de ella desarrollamos todo nuestro proceso. Empezamos por este lado, por las mezclas. Ya conocemos nosotras que las podemos dividir en dos grandes grupos, las homogéneas y las heterogéneas. Dentro de esas mezclas que tenemos en nuestra cotidianidad, las heterogéneas están constituidas por sustancias que podemos diferenciar a simple vista. Aquí, por ejemplo, tenemos algo de nuestra cotidianidad. Es una mezcla y podemos diferenciar tranquilamente de que está constituida. Tenemos que tiene componentes líquidos y sólidos, inclusive gaseosos, que no alcanzamos a diferenciar. Las homogéneas entonces serían estas que no podemos diferenciar a simple vista entre una y la otra. Dentro de esas pues vamos a encontrar diluidas, concentradas, saturadas, dependiendo de la cantidad de sustancias que las componen. Esas sustancias pueden ser un disolvente y un soluto. El disolvente es la sustancia que vamos a encontrar en mayor cantidad. El soluto es la sustancia que vamos a encontrar en menor cantidad. Y de acuerdo a eso, pues vamos a mirar las concentraciones. Por cada lado el soluto pues tiene sus partículas, el solvente o disolvente pues tiene sus partículas, y ya acá en esta mezcla homogénea no diferenciamos una de otra. Y entonces, dependiendo de la cantidad de disolvente y del soluto, vamos a encontrarlas, como mencionábamos anteriormente, que esas soluciones pueden ser diluida, concentrada o saturada. Diluida cuando es muy alta la concentración de disolvente y muy poco soluto. Concentrada se incrementa la cantidad de soluto. Saturada ya hay demasiada cantidad de soluto, a tal punto que ya empezaríamos a diferenciarlo a simple vista, y también podemos encontrar sobresaturadas. De acuerdo a esas concentraciones se encuentran varias unidades para determinarla. Esas las abordaremos más adelante. Entonces hay algunas que son cualitativas o relativas y hay otras que son cuantitativas. Cualitativas, como lo mencionábamos, de acuerdo a la proporción de soluto sobre el solvente, diluidas, concentradas, de acuerdo a la cantidad de soluto comparada con la máxima. Entonces vamos a tener insaturadas, saturadas, sobresaturadas. Y por otro lado, en cuanto
a esas unidades cuantitativas que ya determinamos matemáticamente. Esas cantidades tenemos porcentuales, peso sobre peso, porcentaje de volumen sobre volumen, porcentaje de peso sobre volumen, partes por millón. Y ya aterrizando en la parte de las químicas tenemos la molaridad, molalidad y la normalidad. Como ya les dije, más adelante abordaremos estas unidades de concentración y ya pues ustedes irán alimentando el trabajo. De acuerdo a la temperatura se nos va a incrementar la cantidad de soluto que podemos adicionar a un solvente, y entonces aquí tenemos esa curva que nos muestra la solubilidad de acuerdo a la temperatura. A medida que se incrementa la temperatura, pues se va incrementando paulatinamente la solubilidad de una sustancia. Hablábamos entonces inicialmente de las mezclas. Esas mezclas entonces también las podemos separar. Eso es una de las características que nos diferencia una materia cuando se transforma físicamente, que las podemos separar, y cuando se transforma químicamente ya es mucho más difícil su separación. Entonces hay unos métodos de separación de mezcla: filtración, tamizado, decantación, sedimentación, cristalización, destilación, y dependiendo del tipo de mezcla pues vamos a aplicar determinados métodos. En mezclas homogéneas, cuando es sólido líquido, podemos emplear filtración, sedimentación, centrifugación. Cuando es sólido sólido, podemos emplear magnetismo tamizado. Cuando es líquido líquido, podemos emplear la decantación. Cuando son mezclas homogéneas sólido líquido, la cristalización, calentamiento a sequedad. Líquido líquido, podemos emplear la destilación. Entonces hasta ahí tenemos unos conceptos básicos. Iremos avanzando. ¿Qué nos queda ahora? Los desafíos. El primer desafío que tenemos: abrir un documento en Drive con código de equipo, nombre, y le van a poner como nombre repaso y refuerzo a ese documento. Lo van a compartir con sus compañeras y el docente. Un integrante del equipo lo abre y lo comparte con compañeras y docente. Continúa, consulta sobre los métodos de separación de mezclas y describe en qué actividades de su futura carrera o de la vida cotidiana ha visto que se empleen. Luego va a abrir otro documento en Drive. Este va a ser para todo el tiempo que dure esta etapa virtual. Le vamos a poner pues, el código y lo vamos a titular glosario. Todas vamos a trabajar en ese documento. Lo va a compartir por eso con las compañeras y con el docente. Entonces, en este glosario no es simplemente ir y consultar la definición, sino que además de definir el concepto, consulta para qué sirve. Por ejemplo, podríamos hablar del tamizado, de los conceptos que hemos visto, o de molalidad, o de normalidad. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se emplea en su casa o en el medio, en el entorno? ¿Qué consecuencias
trae su uso? ¿O qué consecuencias trae si no existe, si no se usa? ¿Cuál es el origen? Por ejemplo, hablemos del cloruro de sodio. ¿Cuál es el origen y cuáles son las fuentes? ¿Con qué se relaciona? Por ejemplo, hablando del mismo cloruro de sodio, podemos relacionarlo con procesos de sinapsis en nuestro organismo. Y entonces entraríamos a definir qué es la sinapsis, en qué puede transformarse ese cloruro de sodio, reacciona con otra sustancia y en qué se puede transformar, o simplemente no reacciona, sino que ocurre un proceso físico con el agua en que se transforma. ¿Cuál es la relación con su futura carrera universitaria? Ya nos vamos aterrizando. Puede emplear imágenes y siempre debe citar las fuentes de consulta. Si es una imagen, ¿de dónde tomó la imagen? Si es un concepto, ¿en qué sitio se basó para tomar ese concepto? No olvidar que en el acuerdo pedagógico está descrito cuáles deben ser las fuentes para tomar información, las principales fuentes. Les invito a que lo consulten. Listo, eso es todo por hoy. Y como siempre, sigan siendo felices. La familia Mosquera Barahona se los dice. Y ahora estamos con mucho ánimo. Aquí vamos.